Hymenopletis nana, entre las más importantes que vamos a ver una por una. Y obviamente vamos a ver otros gusanos también que se parecen o que pertenecen a los estodos conocidos como Trichinella spiralis, Echinococcus granulosos. Vamos a ir estudiando. Comenzaremos, les he dicho, de que a decidir que después del escólex vienen las proglótides. Todo el cuerpo, que puede medirse inclusive en metros, puede estar conformado por proglótides. Y las proglótides, las últimas proglótides, constituyen el saco de huevos. La forma, el tamaño y las características morfológicas de las proglótides van a servir para diferenciar las distintas especies. Entonces, ahora vamos a hablar de las tenias. La teniasis. La teniasis con dos importantes tenias y con cada una con sus propias particularidades. La tenia saginata, que es esta que están viendo ustedes acá, este es su escólex de la tenia saginata, visto al microscopio con microscopía electrónica, presenta 4 ventosas, pero estas ventosas no tienen ni rostelo ni tienen ganchos, solo son ventosas. Y a continuación tiene el cuello y luego tienen las proglótides grávidas, con más de 14 ramas uterinas a cada lado. Esa es la particularidad de tenia saginata. O sea, el cuerpo tiene entre más o menos hasta 10 metros de longitud, imagínense. Y es la que más cantidad o mayor número de proglótides trae. Las proglótides de esta tenia, de este gusano, se eliminan por el ano y salen espontáneamente con las heces fecales. Pueden presentar 2 lóbulos ováricos en sus proglótides terminales, que son maduros y pueden poseer un esfínter vaginal. Ahora vamos a ver la otra tenia, la tenia solium. La tenia solium parasita también al hombre. Me olvidaba decirles que tenia saginata y tenia solium parasitan al hombre. Tenia solium es la que además tiene un escólex, acá miren ustedes, con 4 ventosas, 1, 2, 3, 4 ventosas, y doble corona de rostelos. Acá tiene doble corona de rostelos, o doble corona de ganchos, a diferencia de la otra tenia, que no tenía ganchos. Las proglótides grávidas de esta tenia, que van a ser las últimas, porque luego aquí está su cabeza, el escólex, que aquí podemos ver el cuello, y luego seguramente vienen las proglótides de cada una de estas, que conforman hasta 5 metros de proglótides. O sea, esta tenia puede medir hasta 5 metros. La mitad de lo que puede llegar a medir la tenia saginata. Otra particularidad está que esta parasita al ser humano, tenia solium, y también al cerdo. Y tenia saginata parasita a las vacas y también al ser humano. Otra particularidad, que las proglótides de tenia solium salen con menor frecuencia en la defecación. O sea, no es tan frecuentemente que podamos encontrar a las proglótides de tenia solium. Tenia solium presenta 3 lóbulos ováricos y carece de esfínter vaginal. A diferencia de que tenia saginata presenta 2 lóbulos ováricos y posee esfínter vaginal, tenia solium no tiene esfínter vaginal y presenta 3 lóbulos ováricos. Esas serían las diferencias principales que estamos encontrando en las 2 especies más importantes de tenia solium. La morfología para ambas es esta. Observen ustedes. Estos son los metros de sus proglótides. Así es como se observa. Miren, aquí está su escólex, el cuello unido a las proglótides. Ahí está. Ambas tienen esta morfología. ¿Cómo son sus huevos? Si ya estamos conociendo sus cuerpos. Miren sus huevos.
Los huevos de las tenias son redondos o ligeramente ovalados. Pueden llegar a medir entre 30 y 40 micras de diámetro. Pueden tener, como ven ustedes acá, doble membrana gruesa, que le da la semejanza a una llanta, a una rueda. En su interior van a presentar al mismo embrión de la tenia, pero con 3 pares de ganchos. Miren, 1, 2, 3. Acá adentro está el embrióforo y los 3 pares de ganchos. Los huevos para las 2 especies son iguales. No podemos decir huevo de Tenia solium, huevo de Tenia saginata. No. Lo único que podemos informar, si vemos este tipo de huevos, se observan huevos de Tenia spp, sin identificación de especie. Así es como debemos reportar cuando realizamos un análisis y encontramos estos huevos. No podemos reportar Tenia solium, Tenia saginata, no, porque la única manera que existe de diferenciarlas es observando los rostelos, las cabezas de las tenias. Y eso es imposible, porque las cabezas de las tenias no las expiden en las heces fecales, solamente las proglótides. También se puede diferenciar observando las últimas proglótides grávidas que contienen a los huevos, para ver cuántas similitudes tienen, como he dicho en la anterior diapositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las proglótides, estas proglótides son las que contienen los huevos? Y las proglótides de Tenia saginata tenían 2 lóbulos ováricos y poseen esfínter vaginal, mientras que las proglótides de Tenia solium tienen 3 lóbulos ováricos y carecen de esfínter vaginal. O sea, se diferencian de esa manera. ¿Cómo es el ciclo de vida de estas tenias? Ya hemos hablado tanto de la Tenia solium como de la Tenia saginata. ¿Quién será el huésped definitivo de la Tenia solium y de la Tenia saginata? Aquí vamos a ver, el hombre, el ser humano. Es el hombre el único huésped definitivo tanto de Tenia solium como de Tenia saginata. Y puede alojar a los parásitos adultos en el intestino delgado. Ahora, estas 2 tenias, tanto la Tenia saginata como la Tenia solium, tienen huéspedes intermediarios que pueden llegar a infectarse con los huevos y desarrollar larvas conocidas como cisticercos. En los tejidos, por ejemplo, Tenia solium es la que infecta al ganado porcino y Tenia saginata al ganado vacuno. La cisticercosis solo se produce por Tenia solium. Tenia saginata no produce cisticercosis. Eso también tiene que quedarles claro. Es otra diferencia. Entonces, el cisticerco, como verán acá, está el cerdito acá, es este. El cisticerco solo es producido por el ganado porcino, por los cerdos. Pero ¿cómo es el ciclo vital? Veremos qué pasa, qué acontece en el ciclo vital. ¿Cómo se ingiere esta Tenia solium? ¿Cómo? ¿Cuál será la fase infectante? Los huevos, estos que están acá al centro, o las proglótides grávidas en heces eliminadas en el medio ambiente. Miren, estas son las proglótides grávidas. Una tiene 1, 2, 3 para Tenia saginata, la otra tiene 2, ¿no es cierto?, para Tenia saginata. Conductos oviproductores que van a poner estos huevos en las proglótides maduras. Se eliminan al medio ambiente y son la fase infectante, la fase número 1. Esta fase infectante es la diagnóstica también, porque solo cuando observamos huevos nosotros podemos decir que existe la presencia de tenias, sin identificación de especie, por supuesto. ¿Qué hacen estos huevos? En las heces es Tenia saginata y ya hemos dicho que en los cerdos Tenia solium. Se infectan, nosotros podemos infectarnos ingiriendo alimentos
contaminados con estos huevos o con proglótides grávidas. Comiendo, por ejemplo, carne de cerdo que está insuficientemente cocida, o comiendo carne de vaca que también está insuficientemente cocida. Pero hay estudios que refrendan que otros vegetales, otras frutas inclusive, como por ejemplo la frutilla, que es una fruta bastante conocida, ¿no es cierto? La frutilla, también cuando se infecta la frutilla con estos huevos o proglótides, o contienen huevos de heces, porque las riegan con heces, con agua contaminada, con heces fecales o que viene de la tierra, puede transmitir, se ha comprobado, teniasis de cerdo a los seres humanos. Y una vez que estos denominados cisticercos se liberan del huevo, los embriones exacanto, atraviesan la pared intestinal y llegan a músculos y se alojan en los músculos. El cisticerco se puede observar en el músculo. El humano adquiere la teniasis a través de la ingesta de carne, con cisticercos cruda o mal cocida, etcétera, etcétera. También algunas frutas, como estoy diciendo. Una vez que pasa al ser humano, se aloja ¿dónde? Atraviesa todo el sistema gastrointestinal y llega a la pared intestinal. El escólex se fija al intestino, allá se comienza a reproducir, obviamente crece hasta en metros en el intestino delgado, los adultos. Ya saben que la tenia saginata puede llegar a medir en el intestino delgado hasta 10 metros y la tenia solium hasta 5 metros, es más pequeña. Y son expulsadas sus proglótides por el ano, en ambos casos, una más que otra. Tenia saginata con más facilidad, tenia solium con menos facilidad. ¿Cómo se diagnostican las tenias? El examen de diagnóstico es fácil. Generalmente, cuando son eliminadas las proglótides por el ano, se puede realizar un examen macroscópico de las proglótides. Si miden metros, imagínense. Y esto va a permitir diferenciar las especies. Pero si en caso de que no han eliminado proglótides, el examen coprológico, o sea, el coproparasitológico normal que conocemos y que estamos aprendiendo a realizar en las prácticas, nos va a permitir diferenciar los huevos entre las dos especies. Ahora bien, lo bueno es que cuando existe teniasis, se recomienda recoger las proglótides y mantenerlas en agua hasta que puedan llevarse al laboratorio para examinar. El método más útil para clasificar la especie se basa en el número de ramas uterinas principales que salen de cada lado del conducto uterino central del proglótide. La observación microscópica podemos realizarla de las heces fecales para observar los fragmentos y los huevos. Se pueden utilizar también métodos de concentración o el método de Graham para observar las proglótides. También se puede utilizar, si no podemos verlas al microscopio, existen hoy en día otros métodos inmunoserológicos y moleculares, utilizando anticuerpos monoclonales de la tenia solium o de la tenia saginata para poder evidenciar una reacción antígeno-anticuerpo y poder también decir en pocas horas, en poco tiempo, en realidad, si es positivo o no es positivo a teniasis. Bien, pero pasaremos a hablar algo que es muy, muy importante de las tenias, la cisticercosis. La cisticercosis, que es la etapa intermedia, en realidad, de las teniasis y que es lo peligroso de la tenia solium, que es la única que produce este cisticerco y que afecta principalmente al cerdo y al ser humano, en el cual sabemos que son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque van a alojarse al cerebro. Hay compromiso del sistema nervioso central, que es de mayor gravedad.
la cisticercosis. Es una afección, una enfermedad muy seria. Los cisticercos, ya les digo yo que pueden ser de dos formas, vesiculares y racemosos. Acá tenemos los cisticercos vesiculares. Miren ustedes, el cisticerco tiene una cubierta completamente hialina y en el interior se observa el gusano, aquí, observen ustedes, la cápsula hialina, y esto va al músculo, de esta manera, miren. Cuando se observa esto, la cisticercosis, en la carne de chancho, por ejemplo, en la carne de cerdo, cuando la carne de cerdo está cruda, y hay personas inescrupulosas que inclusive nos llegan a vender luego en chicharrón, ¿no es cierto? Sepan ustedes que también cuando no está suficientemente cocida, igual puede seguir transmitiendo la cisticercosis. Inclusive algunos campesinos la llaman a esta enfermedad o a esta afección, cuando observan la carne de esta manera, le dicen, tiene fortuna. ¿Qué fortuna va a ser? Pues infectarse con cisticercos. No, o si no, para venderte te dicen, no tiene fortuna, este cerdo es limpiecito. Quiere decir que no tiene cisticercos. Pero antes de pasar a estudiar todo esto de la cisticercosis, también tenemos que estudiar a otro gusano, a la Trichinella spiralis, con la que quiero hacer una comparación. Y la Trichinella spiralis es un gusano nemátodo, con el que no podemos confundir a las tenias, que son planas. ¿Y qué pasa con este gusano nemátodo? Con este gusano nemátodo, conocido como cisticercosis, trichinelosis, acá en la fotografía, es un gusano redondo, como verán ustedes, que puede medir pequeñísimo, de 2 a 4 milímetros de longitud, pero que se aloja también en el intestino delgado, pero en los músculos de cada una de sus larvas se enrolla sobre sí mismos y puede llegar a formar quistes ovalados que a veces son confundidos con los cisticercos y que miden entre 250 y 500 micras. Pero nosotros no podemos confundirlos. Pero tiene muchas similitudes, por ejemplo, el ciclo de vida de Trichinella spiralis. Nosotros nos vamos a infectar también por comer carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdo, que va a contener la larva de Trichinella spiralis. Los cerdos y el hombre son los parásitos definitivos, al igual que los parásitos definitivos para Taenia solium. Y alojan a los parásitos adultos que sirven como huéspedes intermediarios. Las larvas, entonces, aquí de Trichinella, que estamos consumiendo, van a pasar el aparato gastrointestinal, van a llegar hacia los intestinos, los adultos, acá, y se van a conformar, se van a adherir a los intestinos, y luego van a pasar por la circulación, van a agarrar toda la circulación, los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera, y van a llegar a diseminarse en los músculos. La triquina principalmente puede alojarse en el sistema nervioso central y también causar patología a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, la triquina, a nivel del músculo esquelético. En los músculos, miren, así va a llegar a formar. O sea, este gusano, conocido como Trichinella spiralis, también se alojan en el ser humano, tanto en el músculo, en el cerebro, como en el corazón, pero son muy pequeñitos, porque se trasladan. Para diagnosticarlos, tenemos un diagnóstico de la Trichinella spiralis que dice que debemos buscar estas larvas por biopsia en los músculos. No es un método práctico, pero sí se pueden llegar a observar cuando se realiza cirugías o autopsias. Entonces sí se puede confirmar el diagnóstico de Trichinella spiralis.
Se pueden realizar pruebas serológicas también, estas de antígeno-anticuerpo, con antígenos monoclonales, anticuerpos monoclonales, identificando los anticuerpos a las 3 semanas después de que se ha iniciado la infección y puede dar reacciones cruzadas con otras helmintiasis. Esa sería la única manera, o por cirugía o por autopsia, de poder determinar y diferenciar a las triquinas de los huevos de las tenias. Volvemos ahora a la parte 2 de la teniasis. Dejamos esto y volvemos a la parte 2 de la teniasis. Voy a publicar la parte 2 de las teniasis. Entonces vamos a ver enseguida porque si algo tiene importante la teniasis es justamente la patología que causa. Y la patología que causa es muy importante, de ahí que tenemos que referirnos a ellos. Bien, ¿están todos observando la presentación de céstodos tisulares y su patología, chicos? Sí, muy bien. Vamos adelante entonces, muchachos. La cisticercosis es la patología más importante de las tenias y de los céstodos. Entonces tenemos que hablar de ella, y la cisticercosis definitivamente que nos va a preocupar es de la tenia solium. La tenia solium. ¿Cómo es el ciclo de vida de tenia solium? Vamos a repetirlo un poquito hasta llegar a conformar los cisticercos. Ya sabemos que la triquina es una cosa que no podemos confundir porque viene de un gusano redondo. Estos son de los gusanos planos y que tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? ¿Cuál será la fase infectante de la teniasis? Si bien, vénganse hasta acá, miren, observen, los huevos o proglótides grávidas se excretan al ambiente, al medio ambiente, a la tierra, en las heces fecales. Ahí están los huevos de las tenias, con su doble membrana, su doble capa, los tres acá grávidos, ¿no es cierto? Ahí está sus escólex acá al interior y obviamente son ingeridos por el ser humano. Ya saben, consumiendo la carne mal cocida por la ingesta de huevos embrionados o proglótides grávidas, el cerdo va a consumir estos huevos también. Y estos huevos en el intestino del cerdo, van a llegar a eclosionar. Van a romper estas cubiertas, van a penetrar en la pared intestinal del cerdo y van a circular por la vía circulatoria hacia el tejido muscular. Y van a llegar a observarse, como hemos visto, esa carne contaminada en el músculo. La oncósfera va a desarrollar un cisticerco. Acá está el cisticerco. Una vez que se desarrolla el cisticerco, el ser humano adquiere la infección ingiriendo carne contaminada, cruda o mal cocida, con el huésped denominado cisticerco, el huésped
que va a ser el ser humano, va a consumir la carne infectada con cisticercos. El cisticerco va a ser consumido por el ser humano y este mismo cisticerco luego va a ser capaz o de generar un gusano adulto, una tenia adulta en el intestino del hombre, en el intestino delgado, va a poder desarrollar, va a tener esta característica de desarrollar la tenia solium hasta 5 metros. O va a formar la cisticercosis. Directamente por la circulación va a pasar a la cisticercosis. Y la cisticercosis, ¿qué hace? Tiene los sitios de patología más importantes. ¿Por qué? Porque va al cerebro o va a alojarse al músculo. Dos partes, el cerebro y el músculo. Si hablamos del cisticerco, entonces vemos que los cisticercos son como quistes redondos o ovalados. Pueden llegar a medir entre medio centímetro hasta 2 centímetros de diámetro. O sea que son visibles por el ojo humano. Y dentro ellos tienen el escólex. Ahí han visto. Estos son los escólex. Estos puntitos que les estoy mostrando. Cuando están adheridos al músculo, esta es la morfología. Así se observa. Tal cual, con vesículas hialinas, con el escólex al interior. Así se observa. Ese es el cisticerco. Pero veremos, miren, al escólex, netamente. El escólex, y esta es su membrana, esa hialina, esa cubierta. Aquí está ampliado. Presenta esta membrana quística y parece, obviamente, al interior tiene los rostelos, las ventosas, todo en miniatura del escólex de la tenia. Ahí está. Y este es el músculo. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Cuando hay muchos de estos cisticercos, realizan un efecto de masa. Comprimen los sitios donde están parasitando y obstruyen, hacen que se bloquee la circulación, principalmente cuando van al cerebro, están bloqueando la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué está pasando en ese caso? Que comienza a reunirse el líquido a lo que se denomina hidrocefalia. En la cabeza se reúne el líquido alrededor del cisticerco. Produce hidrocefalia, degeneración quística, mucha inflamación y edema. Y entonces se producen mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Pero esta evasión, o sea, ¿por qué? Porque el ser humano trata de defenderse. Primero trata de enmascarar este antígeno con las inmunoglobulinas. O sea, hay gran producción de parte de inmunoglobulinas de anticuerpos por parte del huésped, conocida como, por ejemplo, la teniastatina, la cisteína proteasa, alteración de la producción de citoquinas. Hay una protección también por parte de la barrera hematoencefálica. La única forma de diagnosticar la neurocisticercosis es hacer una tomografía, porque su localización más frecuente es en el parénquima del sistema nervioso central, del cerebro, en los lóbulos. Hay localización frecuente parenquimatosa, como están observando acá. Observen los cisticercos en el parénquima. Pero hay localizaciones que son por fuera del parénquima, dentro de los ventrículos, y esas son las peores. Estos son los ventrículos del cerebro y las cisternas, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando el cisticerco adquiere la otra forma, lo que hemos visto ha sido la forma lobular. Hay otra forma de varios cisticercos juntos y se conoce como forma racemosa. O sea, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están formando racimos, están unidos, formando múltiples sacos en forma de racimos.
Y estos son por extraparenquimatosos, por fuera del cerebro, del parénquima del cerebro. Generalmente la forma racemosa tiene ausencia de escólices en su interior y es de mayor tamaño. Esa es la diferencia con la forma lobular, que la hemos visto, y que vendría a ser esta, ¿no es cierto? Acá tiene. Pero esta es la neurocisticercosis, la tomografía de la forma racemosa. Entonces acá nosotros lo único que podemos observar es su localización extraparenquimatosa en ventrículos, etcétera, etcétera. Miren, así es como se observa. Diferente, completamente diferente. Ahora, la neurocisticercosis tiene manifestaciones o produce manifestaciones clínicas en su huésped, en el hombre. ¿Qué sufren al tener en el cerebro esto? El ser humano tiene convulsiones, presenta fuertes dolores de cabeza, cefaleas, presenta síndrome de hipertensión endocraneana, la visión borrosa, déficit focal, puede llegar a tener alteraciones cognitivas, puede llegar a tener un síndrome meningio y puede tener también un síndrome o desarrollar un síndrome medular. La cisticercosis también puede estar a nivel de los músculos. Cuando está subcutánea y muscular, la cisticercosis, miren acá, por ejemplo, los nódulos son móviles y pequeños, menores a 10 milímetros de diámetro, no duelen, son indoloros, pero están presentes ahí. También los podemos observar con radiografías, etcétera, etcétera, miografías, etcétera. Cuando la cisticercosis puede ir a los ojos y formar la oftalmocisticercosis. Miren, la oftalmocisticercosis, acá. Miren este ojo, con un cisticerco. ¿Dónde se ha ido a localizar? En las cámaras anteriores de los ojos. ¿Cómo se diagnostica? Hay un antecedente epidemiológico para esto. ¿Qué estudios tenemos que desarrollar? Tomografía computarizada y resonancia magnética. Solo de esa manera se diagnostican los cisticercos. También cuando está en el ojo, en otra localización que no sea el cerebro, hay métodos inmunológicos, o en el músculo, por ejemplo, con métodos inmunológicos. Reacción antígeno-anticuerpo. Y también estudios de fondo de ojo cuando van a los ojos. Otra forma de diagnosticar es observando los cisticercos en biopsia de piel, en el tejido celular subcutáneo y en el músculo. Bien, aquí vamos a quedar, no, vamos a estudiar, hoy día tenemos 2 horas, es el único día, también vamos a ver a los Echinococcus spp, con más calma veremos la siguiente clase. Hasta aquí avanzamos, a partir de la diapositiva 15 de la segunda, vamos a poder hablar de los Echinococcus, que son otro tipo de tenias que también causan diferentes morfologías, diferentes patologías. Hasta aquí vamos a ver. Luego vamos a continuar la siguiente clase. Pero ahora voy a tomar un screenshot de las personas que están conectadas. 24 personas. Después tenemos los resultados que tenemos. Ya sus notas están publicadas en el sistema. Ya las han podido observar, ¿no es cierto, chicos? Bien. Hay notas muy buenas como hay notas malas también, malísimas. Tienen que estudiar, por favor, tienen que asistir a clases y que estudiar sus libros. La siguiente clase vamos a hablar de otros tipos de tenias conocidas con el nombre de Echinococcus granulosus. Vamos a poder ver. Pero hoy en día quiero saber, a ver, Eric Neil Rojas González. Habilite su micrófono, joven Eric. Eric, ¿está presente? Abandonó la reunión. Qué pena. A ver, la señorita Génesis Zavala, habilite su micrófono.
La señorita Génesis, tampoco. A ver, la señorita Alejandra Michelle Cayo, habilite su micrófono. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas tenias conoce usted, señorita? Por favor. 2. A ver, ¿cuáles son? Tenia solium y Tenia saginata. Muy bien. A ver, Luzmila Flores Muriel, habilite su micrófono. Señorita Luzmila, ¿podría decirme cuántos metros mide Tenia saginata en relación a Tenia solium? Luzmila. Nada. Colocan, se instalan y ni siquiera contestan. Así no sé dónde vamos a llegar. Yo creo que ya es pertinente cortar con las clases virtuales y tener que ir todos a pasar clases de teoría normales. Yo creo que ya voy a tener que sugerir esto. Evelyn Stephanie Ayala. Tampoco contesta. Aileen Malín. Aileen Salinas. Buenos días, doctora. Buenos días. Señorita, ¿cuántos metros mide Tenia saginata? 10 metros, doctora, y la solium 5 metros. Muy bien. Simplemente es cuestión de estar atentas. Por favor, yo les pregunto y tienen que poder responder. No puede ser que no tengan nada que decir después de escuchar una clase tan larga. A ver, la señorita Sandra Karen Vargas. Sandra Karen Vargas, habilite su micrófono, señorita. Buenos días, doctora. Buenos días, señorita. ¿Cuántas clases de cisticercos existen? ¿Cuántas formas? Señorita Sandra. Doctor, si no me equivoco, es 1. 2 formas son. Una es lobular y la otra es racemosa. Cuando están sueltos se llaman lobulares y cuando están en racimos, racemosos, los cisticercos. Bien. A ver, la señorita Tania Vargas. Habilite su micrófono. Doctora, buen día. Buenos días. ¿Cómo yo puedo diagnosticar la cisticercosis? ¿Con qué métodos de diagnóstico? Podría ser una ELISA. Muy bien, mediante la ELISA. ¿Y qué otras técnicas más? Si yo quiero saber si está alojado en el cerebro, ¿qué tengo que hacer? Métodos de imagen, señorita. Tomografía. Tomografía computarizada y resonancia magnética, Tania. Ya, muchas gracias. No lo olviden nunca, por favor. La cisticercosis se diagnostica con resonancia magnética y además con tomografía computarizada o por biopsia del cerebro. Bien. Por favor, les ruego, vayan estudiando. Estamos avanzando y avanzando para el segundo parcial. Después vamos a llegar a un momento en que van a tener tanta materia que van a estar locos. Vayan leyendo el libro. Espero que a estas alturas ya todos tengan su libro. Bien. Hasta luego, chicos. Aquí vamos a quedar.
Doctora, yo tengo una duda, no sé si es que me podría responder. Sí, claro que sí, María Belén. Pregúntenos. ¿A cuánto tiempo después de haber sido infectado con lo que es la tenia es que llegan a expulsar lo que son las proglótides? Resulta de que estos, para que lleguen al intestino y tengan que conformarse, tienen que transcurrir mínimamente 3 semanas. Allá se van a empezar a generar las proglótides, pero tiene que pasar mucho tiempo de parasitosis, hasta meses, para poder defecar las proglótides. Dependiendo de los casos. Ya, gracias. Pero en el cerebro y en la sangre, en 3 semanas ya podemos tener respuestas de antígeno-anticuerpo. Y también cuando tenemos cisticercosis, también a las 3 semanas, a partir de la 3ª semana. Bien. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tenía una pregunta. Para la cisticercosis, dígame. Aparte de tratamiento, aparte de la cirugía, ¿hay otro tratamiento? Claro. Me olvidaba de decir el tratamiento, chicos, que es sumamente importante en la teniasis, en la cisticercosis. Se utilizan los miobendazoles, los albendazoles. El albendazol, inclusive administrado conjuntamente con corticoides, porque no se olviden de que el gran peligro de tener un cisticerco alojado en el cerebro es que cause hidrocefalia, y al causar hidrocefalia nos está produciendo muchos síntomas, dolores de cabeza, nos podemos quedar, puede ir hasta los ojos y podemos quedarnos cieguitos, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar tratamiento y previsiones. En el tratamiento, generalmente, lo más importante es tomar los albendazoles. El tratamiento de preferencia es el praziquantel. Anoten, por favor. Praziquantel en dosis única de 25 miligramos por kilogramo peso. También el albendazol, administrado conjuntamente con corticoides. Vamos a hablar, sin embargo, del tratamiento para la asteniasis, pero la única que se trata es la fase de la cisticercosis. Se puede llegar a revertir. O sea, ¿por qué se administra junto con corticoides? ¿Por qué? Y además tiene que estar el paciente hospitalizado, porque es para que no cause hidrocefalia en el cerebro. Bien. Todos los albendazoles, los imidazoles, derivados del núcleo imidazólico, sirven para tratar la cisticercosis. Principalmente el praziquantel y el albendazol. Anoten eso, por favor. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, Sarita. ¿El praziquantel y cuál otro dijo, doctora? Perdón. Albendazol. Albendazol. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, señorita. Bien, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar. Hasta luego, muchachos.